Bienvenidos a un episodio más de Amorte, donde hablamos de temas relacionados a la muerte, al duelo, a las pérdidas y los miramos con amor. En este espacio donde tocamos educación sobre la muerte, tan necesario el día de hoy en nuestras vidas, porque pues al fin y al cabo todos vamos para allá. Yo soy Pati Bueno y el día de hoy estoy muy contenta de compartir una vez más este espacio con mi amada amiga, maestra, mentora, mi primer psicoterapeuta hace más de 25 años, mi amadísima Laurence Fontaine. Bienvenida, amada Laurence, ¿cómo estás? Ay, Pati, preciosa, bien, 25 años, es extraordinario, ¿no? Un cuarto de siglo. As- Así es, que no habremos vivido y compartido juntas, Ay, sí. querida Laurence. Tú que me has enseñado tanto a mirar precisamente la muerte con amor, que me has ayudado en umbrales muy difíciles de mi vida a poder hacer esos duelos necesarios. Cuando mi mamá iba a morir, en mi divorcio, en cambios de vida, ciclos que se cierran, otros que se abren, tantos umbrales en los que me has acompañado con tanto amor y que además ha sido mentora conmigo y hemos también colaborado juntas en distintos proyectos de educación sobre la muerte. Es de verdad una delicia, una exquisitez poder tenerte aquí con nosotros en el programa una vez más para que nos compartas de toda tu experiencia y toda tu sabiduría. El día de hoy nos vas a compartir, vamos a hablar sobre el tema el dolor de un duelo sin contexto, Ujú. un tema tan importante y pues bueno, en la pandemia pues falleció tu papi, le dio demencia y pues fue un proceso largo y me encantaría si nos pudieras compartir un poco de esa experiencia para abrir este podcast. Ay, estaba pensando, efectivamente, como la dificultad del proceso, ¿no? De un proceso tan largo en donde eh, es difícil como vivir de cerca la demencia, aún teniendo el conocimiento psicológico de lo que implica. Vivirlo dentro de la familia, dentro de la relación de tus papás, ¿no? Mis papás son una pareja o eran una pareja muy especial, es decir, que siempre estuve como, tuve una idea romántica de su relación, ¿no? Te cuento la historia que mi mamá dijo cuando hicimos la celebración de vida de mi papá. Dijo que la invitó a cenar apenas al conocerse, ¿no? La invitó a cenar a un restaurante muy lindo y le dijo, ¿qué edad tienes? Y mi mamá le pareció una pregunta, mi mamá es muy, ¿sabes cómo se hacen las cosas? Le parece una pregunta inadecuada, pero bueno, la contestó y le dijo, ¿de qué mes? Y le dijo octubre, ¿no? El 24 de octubre, y le dijo, ¿y de qué año? Y resultó que cuando mi madre le dice que nació el 24 de octubre del 27, él le dice, somos gemelos, porque él nació el mismo día en otra parte del mundo, pero entonces tuvieron una relación muy entrañable y muchas veces confusa, ¿no? En términos de quién era quién y a quién le tocaba hacer qué, sobre todo conforme fueron pasando los años, ¿no? Una de las partes más difíciles de este manejo de la demencia es las dinámicas que surgen alrededor de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mi papá le dieron varios episodios de neumonía, lo cual es muy natural en esta época de vida. Y entonces era, uy, ya a lo mejor se va a morir, vamos a prepararnos. Entonces había todo este proceso como de ya va a pasar, ya lo voy a extrañar, ¿no? Y de repente se recuperaba, ¿no? Y pasaban 6, 8 meses más y volvía a pasar. Y yo creo que es como una muerte eterna, Pati. ¿Sabes? Es un proceso que, y estoy segura que muchas personas comparten esta sensación, ¿no? De que toma mucho tiempo, ¿no? Para que una persona llegue a ese momento de su, digamos, de su cambio, ¿no? De existencia, yo podría decir.
Em, Cuando hablamos de la muerte sin contexto, una de las cosas que fue muy evidente es que hubo mucha preparación. Dos veces, ¿sabes? Como yo prepararme, es decir, terapéuticamente, personalmente, meditativamente, para poder acompañarlo en lo que él estaba, no en lo que yo quería que él estuviera. Cosa que era diferente a lo que quería mi mamá, ¿no? Mi mamá, cuando mi papá murió, dijo, es que, ¿sabes? Si solo hubiéramos, y entonces hubiéramos podido tenerlo una semana más. Y para mí era no. Estamos alargando un proceso en el que simplemente él, lo que suplica es morir, ¿no? Entonces, lo que ha pasado entre el proceso de mi madre y el mío es que es muy interesante, Patti. No hay ausencia, como más bien, no hay una ausencia vacía, como que hay una ausencia, pero plena. A Y ver, para cuéntanos un poquito más qué significa eso de una ausencia plena. Fue muy sorprendente para mí porque no fue lo que me pasó con la muerte de mi hermano, ¿no? Con la muerte de mi madre fue un shock, fue algo tremendamente brusco y entonces pasé años tratando de llenar ese hueco. ¿Puedes compartirnos un poco sobre la muerte de tu hermano? Claro, claro, eso pasó hace más de 30 años. Murió de una manera violenta, ¿no? Lo mataron. Entonces, como fue una muerte muy repentina, siempre he dicho que mi hermano es una alma gemela mía, entonces se murió una parte de mí y yo no tenía ningún contexto para la muerte, para la vida, para en qué creer, para qué hacer. No fue una muerte mía, ¿no? De yo lo que único que quería era morir. Como una iniciación para ti. Yo creo que la iniciación vino después, ¿no? Cuando le encontré sentido al evento, pero en ese tiempo no, fue un caos, yo podría decir, ¿no? La iniciación cuando yo decido empezar a buscar, empezar a encontrar, pero eso me tardé casi 1 año y medio, 2 años, ¿no? Y toda construcción que sucedió es como si hubiese tenido que pasar, no, es increíble, más de 15 años para que yo pudiera finalmente elaborar su muerte. Porque había como muchos lugares, es chistoso, como si hubiera, ¿sabes? Como un patchwork, como estas Sí, cositas que tienen trocitos cosidos uno con los otros, tratando de generar un patrón que, bueno, una imagen. Era un poco lo que yo hice, agarré las cosas que tenían sentido para mí, y medio que hice algo allí, ¿no? Que pudiera sostenerme a través de ese proceso, y esto es una muerte sin contexto para mí. Es como, no hay el encuadre, podría yo decir, ¿no? No hay la preparación. Y sí fue una iniciación en ese sentido. Entonces elaboré la muerte de Denis muchas décadas después. Finalmente. ¿Y, y cómo fue esa muerte para tus papás? ¿Cómo la viviste tú como hija y hermana y ellos como padres Ujú. y hijos, digo, y padres de Denis y luego padres tuyos, un hijo muerto, una hija viva? ¿Cómo fue este proceso familiar? Yo me imagino que lo que pueden pasar en muchas familias, ¿no? O sea, bueno, no es cierto. No voy a hablar de otras familias, voy a hablar de la mía. Lo que le sucedió a mis padres, es decir, murió el 14 de julio del 89 y mis papás tenían un viaje planeado con amigos, no sé, en Turquía, a hacer un viaje en velero, no sé qué, con unos amigos. Y se fueron. Entonces yo me quedé, ¿no? Con esta sensación de orfandad, ¿no? Pero orfandad de hermano y orfandad de papás. Eh, por eso te digo, todavía me acuerdo de esta sensación pesada, ¿sabes? De no querer despertar, de tener un dolor perpetuo en los ojos, de llorar y llorar y llorar y llorar y llorar, ¿no? Cuando ya ellos pudieron elaborar un poco, regresaron a México, envejecidos, canosos, es decir, irreconocibles. Eh,
mi presencia en la vida de mis padres les recordaba la ausencia de mi hermano. Entonces, todo el tiempo yo tenía que estar administrando un poco, ¿sabes? Si la atención era para mí y qué tipo de atención era. Y si la atención, entonces, por ejemplo, un evento interesante fue eh, ir a un cumpleaños después, uno de mis cumpleaños después de este evento, un par de años después, y mi papá se levanta, yo digo, ay, me va a traer el regalo, me imagino, porque no tiene por qué levantarse, y me pone la loción, ¿sabes? Como que le gustaba a mi hermano. Me dice, era la loción preferida de tu hermano, como regalo de cumpleaños. ¿No? Entonces fui con mi terapeuta y la cajita y le dije, ¿qué hago? ¿Dónde la pongo? ¿Qué hago con esto? Y me dijo, se las devuelves, ¿no? Porque es el proceso que ellos están experimentando y tú no puedes cargar con el proceso de ellos porque yo estaba ya elaborando el mío, ¿no? Pero así, mucho se tardaron y luego, como mi hermano había ocupado mucho espacio en la vida de la familia, ¿sabes? Era un niño que se enfermaba con frecuencia, que tenía problemas en la escuela, como tenía, yo no generaba tanta actividad familiar. eh, el hecho de que él muriera fue una oportunidad para que yo tomara un lugar que yo creo que yo había, ¿sabes? Como no me había rendido, era como, ¿sabes? Ok, que él lo ocupe, ¿no? Entonces sí fue finalmente una oportunidad para recuperar y restaurar mucho en la relación con mis padres. Ujú. Sí. Y entonces, 30 años después, Así es, 30 y tantos años después. Fíjate que una de las cosas que me pasó cuando él murió, yo le decía, hijo de la mañana, me voy a tener que hacer cargo de mis papás sola. Ya sabía, me dejaste aquí con el paquete. Una y otra vez me acuerdo con furia, con rabia, con tristeza, ¿no? Pero había esta sensación de que éramos un equipo, de alguna manera, para manejar unos papás que tenían como una relación muy exclusiva entre ellos, ¿no? Entonces mi hermano y yo habíamos generado algo aparte. Y dicho y hecho, dicho y hecho exactamente. dicho y hecho, volví a reclamarle con más sentido del humor, diciéndole, ahora los recibes del otro lado, por favor. Y te toca. No me puedo imaginar, amada mía, porque es algo que hemos hablado muchas veces, ¿no? O sea, el dolor que yo viví de perder a mi mamá cuando ella todavía estaba muy joven, de 56 años, y pues mis abuelos y mi padrastro y acompañarlos a todos en la muerte y hablar de lo que es hacernos cargo de los padres cuando se vuelven adultos mayores y sobre todo si hay demencia de por medio. Demencia es todo un, un, un tema aparte porque no juega con las mismas reglas. Hace unos meses tuve el privilegio de entrevistar a Barbara Carnes, que estoy segura que conoce su trabajo. Y Barbara Carnes dice que podemos tener como todas estas señales y todas estas reglas y seguir como todas estas señales de cuando estamos muriendo, menos cuando hay demencia. Demencia rompe con todas las reglas. Entonces me imagino que para el cerebro y emocionalmente y físicamente es muy desgastante todo lo que sucede en un proceso de demencia que no significa que es un enfermo terminal. Claro, ¿no? Y que además no hay proceso de raciocinio, ¿ves? Yo le decía a papá, ¿qué quieres? ¿Cómo te acompaño? ¿Sabes qué necesitas? Me acuerdo unos meses antes de morir, le dije, papá, ¿qué quieres que hagamos una vez que tú hayas fallecido? ¿No? Porque acababa de salir de una crisis de salud. Eh, Me acuerdo, estamos sentados, una de las situaciones que era más fácil acompañarlos era a la hora de la comida, porque teníamos algo que hacer, porque estábamos reunidos, porque no había distractores. Entonces, fui mucho a acompañarlos a la hora de la comida a lo largo de esto, y sigo haciéndolo a lo largo de estos años. Y,
Y entonces él, sabes, como que la cabeza se le fue a, bueno, es que es complicado porque pues es un chulo. Bueno, ahora, el campo de golf que tanto me gustaba en Australia. ¿Y en dónde están las cenizas de tu hermano en Valle? Pero también en Francia cuando fuimos, y, ¿sabe? Y mi mamá me maldeció porque no durmió durante, ¿sabes? Días y días y días pensando en qué pasaría y en dónde le gustaría estar. Y es un proceso de aprendizaje, poder acompañar a una persona que no puede prepararse para morir. Murió con mucho miedo, muy estresado, eh, como su último suspiro fue un suspiro de esos. ¿Sí? Y eso fue muy difícil para quienes lo acompañamos. Sí. Absolutamente, como quizás con miedo, Ujú. con confusión. Sí. Yo recuerdo esta película de Anthony Hopkins que se llama El The Padre, Father. The Father. Me movió en cada fibra porque me encanta la manera que hicieron esta película porque te confundes. Todo el Sí, tiempo en la película exacto. te confundes porque te meten en la mente de Mm, la persona que tiene demencia, de cómo viven. Entonces, tú como espectador, estar viendo esta película, no entiendes si realmente pasó, si se lo imaginó, y mm, es tener como realmente la sensación de estar adentro de ellos, esos miedos que surgen de, a ver, voy a decir un poquito, pero no voy a decir tanto porque no quiero que se den cuenta, pero entonces, ¿cómo le hago yo para saber qué es real, qué no es real? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Estoy confuso, tengo miedo, te conozco, no te conozco. mm, No sé qué tanto te puedas tú identificar que lo viviste con tu padre, de cómo lo cuentan mm. en esa película, qué tan cierto es ese proceso o qué tan apegado a la realidad es. Desgraciadamente y posiblemente afortunadamente vi esa película una vez que mi papá falleció, ¿sabes? Como que no tuve, pero una de las cosas que la película mi papá estaba obsesionado con su reloj. ¿Dónde está mi reloj? No dejé donde dejé mi reloj. Tráeme mi reloj. Me quité el reloj, no me puse el reloj. Todo el tiempo estaba viendo el reloj porque eso era lo situaba en el tiempo, ¿no? Cuando vi la película dije, esto es lo que pasa, ¿no? El reloj muestra la hora. Y todo el tiempo, no sé qué quiere decir esta aguja y estos números que están arriba del cuadrante, ya no me acuerdo cómo funcionar esta parte del reloj. Obsesivo. Y claro, ¿no? Era como volverle a explicar y volverle a explicar y volverle a explicar. Y la parte que es difícil, ¿sabes? Yo creo que lo hablamos mucho tú y yo en nuestras conversaciones personales, es qué pasa con quien cuida, ¿no? Y acompaña a las personas que viven con una cabeza desorganizada, ¿no? Y ¿sabes? Mi mamá, eh, ¿sabes? Era uno de los obstáculos más importantes para el cuidado de mi papá. Entre que no quería reconocer qué estaba pasando y a la vez estaba exhausta y a la vez estaba desesperada y estaba furiosa porque él la agredía, es decir, hay un grado de violencia importante en la demencia, ¿no? Entonces, eh, como todo el tiempo mi madre se quejaba, habla con tu papá, dile a tu papá, si es con tu papá, tú te ocupas de tu papá, ven a hablar con tu papá, porque ella no tenía la posibilidad ¿sabes?, de acceder a él. Y en esos últimos momentos, ay, me da mucha ternura. Ella estaba escondida atrás de la puerta. ¿Sí? No podía estar allí presente, ¿no? Hasta el mero final, en donde pidió que mi papá fuera trasladado a la cama de ellos dos. Y en el momento en que ella le puso la cabeza sobre el hombro, él expiró. Mm. Sí. ¿Cuántos años de matrimonio? ¿Cuántos años estuvieron casados? 64. Ujú. Sí. No me puedo imaginar lo que es compartir 64 años de tu vida con alguien y tener como esta relación tan especial que tenían ellos, como lo comentas, y de un momento a otro ya no tener a ese compañero, a esa otra parte tan esencial tuya. ¿Cómo se vive ese duelo?
y cómo puedes llegar como a la aceptación de esa ausencia. No, no sé si se puede llegar a la aceptación. Mi mamá tiene 94 años. No sé si a la edad que tiene ella, yo creo que quizás alguien más joven puede elaborarlo. Lo que queda, y ese es el trabajo que yo tengo que hacer como su hija, lo que queda es eh, la ansiedad. Entonces, la preocupación por todo, el mundo está horrible, las noticias, qué va a pasar con los nietos, ¿sabes? Como no hay un momento de respiro en esta generación de ansiedad que mantiene a mi mamá viva, ¿no? Entonces he tenido que aceptar que tengo una mamá que vive gracias a estar ansiosa. O sea, la ansiedad es lo que la mantiene viva aún. Así es. Mientras entonces, por ejemplo, en realidad ha adoptado muchos comportamientos de mi papá y entonces mi papá, una de las cosas que era difícil es que ¿sabes? Revolvía todo. Bueno, mi mamá no puede evitar a ver si encuentra el papel, a ver si abre el expediente, a ver si... Entonces yo llego allí, todo lo que había estado ordenado está desordenado, tengo que volverlo a ordenar porque... Pero ¿sabes lo que dice ese? Ay, es que no encuentro las cosas, es que no sé dónde está ese papel. Pobrecita, ¿sabes? Como hay momentos donde pierdo la cabeza, ¿eh? Te voy a decir que tengo que salir a respirar al balcón, pero sí, la ansiedad es lo que, es su sensación de vida. Mm. Interesante, ¿no? Sí, es la emoción que la mantiene arraigada a su Arraiga cuerpo. a su cuerpo, exactamente. Entonces, como tiene justamente esta relación tan compenetrada con mi papá, sueña con él todas las noches, a veces lo oye, a veces siente que está con ella en la cama, ¿no? Pero como no tiene contexto, se ha rehusado a lo largo de todos estos años a abordar este tema conmigo, a poder hablarlo, no de, ¿sabes? No de te voy a decir cómo son las cosas, sino más bien qué piensas, lo elaboramos, etcétera, etcétera. Es como, no, con la muerte se acaba todo, la gente vive en tu corazón, es el punto final de todo. Y luego tiene estas experiencias que es como, pues, ¿y ahora qué hago con estas partes que yo experimento y no tengo un contenedor para elaborar? Sí, estaba hablando con una paciente hoy en la mañana y le decía, es increíble lo determinante que son las decisiones que tomamos las chiquitas a lo largo del tiempo, ¿no? Me preparo, no me preparo, hago las cosas como las tengo que hacer, ¿no? Me informo, ¿no? Ordeno. Todas estas decisiones que hacen una diferencia enorme en un proceso así, en todos los procesos de vida, finalmente, ¿no? Sí, absolutamente. ¿Qué le dirías como psicoterapeuta que tienes tantísimas herramientas y que trabajas con tantos pacientes a personas que nos estén escuchando, que estén atravesando por una situación similar a la que tú atravesaste con tu padre? Ujú. Ay, corazón. Primero fue mi papá, luego fue mi suegra al mes y hace poco tiempo fue una de mis mejores amigas. Terminando hoy voy a ir a una misa. Yo creo que esto es una de las condiciones que hoy vivimos, ¿no? Es eh, este factor determinante, ¿no? eh, que sea la pandemia, que sea los resultados del estrés, que sea, ¿no? Como todo lo que puede haber a raíz de y en función de las crisis de salud que hemos tenido últimamente, es, cada duelo es diferente. Para mi papá casi no lloré, fíjate, lloro, pero son así, uy, me sale el llanto, ¿sabes? Cuando, por ejemplo, veo mi mano y tengo la misma forma de mano que mi papá y de repente la veo y digo, ¡ay! ¿Sabes? Como me conecto. Y Ah, después murió una muy buena amiga mía ¿qué será? Un mes. No pude dejar de llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y yo creo que darnos la oportunidad de poder estar con esta
realidad. Dijiste algo lindo, todos nos estamos muriendo, ¿no? Pero ahorita lo tenemos aquí. No hay nadie que no haya tenido una experiencia de una pérdida. Y estamos hablando de pérdidas de vida. Si las demás pérdidas son innumerables, ¿no? Lo que yo mucho le recomiendo a las personas con las que trabajo es que, ¿sabes? Veo mucho este gesto, ¿no? Como, bueno, una vez que ya, mira, este es el gesto, ¿no? Pero es muy revelador y es muy frecuente. Digo, ay, ok, ¿cómo podemos hacer como que me lo quedo, ¿no? Lo integro, vivo con ello, tolero la incomodidad, tolero lo que despierta, porque finalmente nadie más puede hacer eso por nosotros. Así yo, ayer, cuando escuché la entrevista que hiciste con Ray, ¿no? Y cuando él dice, bueno, es que un duelo, el duelo de Denis lo tuve que elaborar con un terapeuta, ¿sabes? Con varios terapeutas en realidad. Pero yo creo que el grief, es decir, el sentimiento que surge del duelo, es un sentimiento inevitable. Te agarra en la noche, te despierta a las 3 de la mañana, ¿no? Te atrapa cuando vas al súper y te acuerdas de que le gustaban los limones. En un platillo, en una canción, a mí me pasa como a ti, de repente me veo en el espejo o me veo en una foto o también veo mis manos y yo, ay, mi mamá. Se hace cuenta que estoy viendo a mi mamá, ¿no? Y es bonito y es una manera que la siento que me sigue acompañando, que sigue estando conmigo y a la vez de pronto ya tiene 14 años que murió mi mamá y hay momentos donde todavía la extraño y todavía siento enojo y como que siguen surgiendo muchas emociones a las cuales de repente son muy sorpresivas para mí, ¿no? Entonces, yo creo que poder hacer un buen espacio para nuestras pérdidas es como tener la capacidad de poder estar presente a todo lo que va surgiendo sin expectativas, ¿no? Así es como yo lo siento que es, ¿no? Es como no tener estas expectativas de quizás tenía que haber llorado más, o qué raro que no he llorado, o tenía que estar triste y por qué estoy tan contenta, o por qué me siento tan enojada todo el tiempo, ¿no? Es como poder realmente hacer espacio a todas estas emociones incómodas muchas veces y estar en el presente con ellas. Sabes, me parece totalmente real lo que estás diciendo. Sabes, lo que nos permite elaborar es poder, chistoso, estar en la experiencia de la sensación que produce, por ejemplo, esos momentos. Y también, por ejemplo, un duelo con contexto, como lo que pude vivir con mi papá, es, es este vacío lleno que te decía, como esta ausencia llena, no me hace falta nada de él, ¿sí? Como Mm, elaboré lo que tenía que elaborar y entonces lo extraño, ¿sabes? Tengo momentos de sensibilidad y ya. ¿No Y hay tiempo, pendientes? no, a lo mejor surgirán, no lo sé, pero no hay pendientes. Y es un poco esto que decías, ¿no? Eh, a lo mejor en 14 años lo voy a extrañar. Pero en este momento en particular, y no, sabes, no creo que esté en un estado de negación, es más bien eh, como misión cumplida de parte de Sí, todos sí, los que sí, estuvimos y involucrados. así es como me siento con mi mamá.
claro. No habían pendientes, fue una misión cumplida. Y cuando la llego a extrañar, es un extrañar Mm, que hay tristeza, pero dentro de esa tristeza todo ujú, está bien. sí, Es como ese contacto con la añoranza del alma, o sea, en mi alma, si yo puedo entrar en ese silencio y permitir todas esas emociones que de pronto surgen inesperadamente, no hay un vacío, no hay un pendiente, es una sensación de todo está en perfecto orden, que es algo que no puedes decirle a alguien cuando acaba de perder a alguien, ¿no? No le mm, puedes decir es perfecto, está en un mejor lugar, las cosas tenían que ser así, pasó a una mejor vida, y hay que tener muchísimo cuidado justo también respetando, porque no sabemos las creencias de las otras personas. Cuando alguien, que era algo que hablábamos mucho, que por eso surgió el tema de este podcast, ¿no? Es qué sucede cuando alguien piensa que cuando muere una persona amada, ahí se acaba todo. ¿Qué pasa con las personas que creen que no hay nada más después de la muerte? Yo lo que puedo decirte de lo que veo en la experiencia de mi mamá es un inmenso desamparo. Es un inmenso desamparo como no puede, ¿sabes?, ubicar esto en ningún lado, ¿no? Lo único que es, y la veo que camina y camina y se mueve, ¿no?, por el departamento, es como que lo está buscando, pero no hemos podido, por ejemplo, cuando estábamos planeando la ceremonia de vida, porque no quiso hacer una misa, es decir, como que no había como esos rituales. Su ansiedad antes de que sucediera ese evento fue inmenso, ¿no? Como, ¿qué vamos a hacer y qué se va a decir? Y yo, ¿sabes? No quiero que hablemos de cosas en las que no creo y no quiero que, ¿no? Entonces, tuvimos la fortuna de poder organizar esto en un jardín, ¿no? Y a lo que nos dedicamos fue a hablar de mi papá. Ujú. Y ahí es donde nos cuenta esta historia. Y entonces ella se pudo relajar y pudo ver que finalmente, es decir, puede ser contenido este proceso en el amor de la pequeña comunidad que rodeaba muy cercanamente a mis papás. Y bueno, eso es uno de los pilares para mí más importantes, nuestra comunidad. Ujú, Y si nosotros digamos que nuestra fe está en el amor, ujú. pues nos agarramos del Sí, amor y de nuestra comunidad para sostenernos en esa noche oscura del alma, donde hay tanta confusión e ujú, incertidumbre. sí. Uy, me dices esto y lo que me viene a la cabeza es, bueno, ¿sabes? Como que, pues el tiempo que mi mamá esté aquí y entonces tener que, es como volver a entrar en un proceso con ella de acompañamiento y de pérdida, ¿no? Y sí es como, de alguna manera, no me puedo preparar para eso porque esto es para mí del dominio del misterio, ¿no? Esto es algo que está más allá de lo que nosotros alcanzamos a entender, pero la preparación para, ¿no?, poder tener las conversaciones, ejercer la paciencia, tener altos niveles de tolerancia, poder servir, ¿no?, a lo que ella necesita. Eso es, ¿no?, lo que también nos prepara para esto. Ese es el regalo de la vejez y de la enfermedad, finalmente. Entonces, a ver si te entendí bien, lo que tú podrías dar como consejo o compartir de tu experiencia es que la mejor manera de acompañar a alguien con demencia, unos padres con demencia, alguien cercano, una tía, una madrina, alguien cercano que tiene demencia, no necesariamente tienen que ser nuestros padres, ¿no? Pueden haber otros adultos mayores que son muy importantes en nuestra vida que quizás nos toca hacer ese acompañamiento. Es estar a su nivel, tratar de solucionar lo que podamos y entrar
a su mundo? ¿Eso sería una guía? Yo no sé si entrar a su mundo, yo creo que no sé si eso es posible, ¿no? Una de las cosas que yo sé que fue tremendamente efectivo fue el contacto físico, ¿no? Ok. Tomarlo de la mano, sentarme cerquita, que toque nuestras piernas, sentarme a ver horas y horas de golf en mute, ¿sabes? Horas y horas acompañando en donde ellos están. Y de repente me decía, ay, acompáñame a mi oficina, que tenía como su propio espacio en el departamento. Y entonces empezaba a buscar, entonces buscábamos juntos, ¿no? Acompañar más que tratar de entrar en el mundo, porque eso era lo que a mí me enloquecía, era tratar de que él me entendiera y yo entenderlo y tener unos explosiones de frustración, ¿no? Porque no Pero, puedo entender, no podía pe- entender. perdón. Dime, dime. A lo que yo me refería como entrar a su mundo es qué haces, por ejemplo, si empiezan a tener una conversación de un evento que para ellos Ajá. en ese momento es el presente y tú sabes que no fue así, les tratas de traer contexto y regresarlos a la realidad o los dejas si eso no les causa ansiedad, puedes seguir teniendo pláticas, obviamente como no siguiendo en la fantasía, pero no tratando de corregirlos. ¿Qué es lo que haces? Mira, allí es escucha pasiva. Es como, ok, sí, me acuerdo que ya me lo contaste y recuerdo que me contaste que te sentiste así, te sigues sintiendo así. Eso es cuando digamos, la crisis es suave o Ujú. cuando menos la experiencia es suave. En los últimos meses, yo creo que de su vida, le daban estos momentos de muchísima locura en la noche. Y entonces era, tenemos que salir, están hechas las maletas, si no están hechas las maletas, ¿qué te vas a poner? Entonces mi mamá me decía, ¿qué hago? Yo le digo, pues no vamos a ningún lado, aquí vivimos. A veces le preguntaba a mi mamá si era su esposa, ¿sabes? O quién eres. Y allí a veces le decía, bueno, pues entonces ponte los pantalones, ¿no? Y vístete para viajar y vente a acostar un ratito conmigo porque no es hora, ¿no? Yo te despierto y te aviso cuando sea la hora. Y eso fue, ¿sabes? Como sugerencia después de que mi papá se ponía violento cuando mi madre eh, como contradecía estos momentos que él tenía. Claro, como tratar de regresarlo a una realidad que para él no Ah, era su realidad. no, Entonces puede entrar como sensaciones de mucha angustia, de mucho miedo. sí, Este, los dos. sí, yo recuerdo a mi abuela materna en una de esas crisis que le dio. Ella además tenía cáncer y me acuerdo que la iban a operar y le habíamos explicado, mañana nos vamos muy temprano al hospital y para ella le habíamos explicado y explicado y explicado, pero cuando sucedió todo, le entró un ataque de pánico y pensó que la estaban secuestrando, que la querían meter a un hospital psiquiátrico, Mm, mucho miedo y mucha confusión alrededor, ¿no? Y también he escuchado como muchos casos, por ejemplo, si hablan de alguien que ya murió, que para ellos sigue vivo, sí, o se refiere a sus hijos como si estuvieran pequeños, ¿no? O a veces piensan que sus nietos son sus hijos. Entonces los tratan como si fueran los hijos en vez de los nietos. Entonces, estar constantemente corrigiéndolos genera muchísima ansiedad, ¿cierto? sí, sí, y además es decir, no hay plataforma de comunicación, ¿no? No hay este lugar en donde hay un intercambio. Es un monólogo, es un monólogo, ¿no? Que esa es la parte que es complicada, ¿no? Cuando es un monólogo y entonces hay que tratar de ver en dónde está, hacia dónde se está yendo y si va a entrar en crisis o no va a entrar en crisis. Y esta parte de poder como contener, híjole, tanta contención, ¿no? Ok, papá, vamos a ver, ¿te parece que vayamos a comer ahorita? Luego me sigues contando, etcétera, etcétera, ¿no? Como continuamente
ubicarlos en actividades concretas. Van a ser las noticias, porque ven las noticias francesas. Entonces, van a ser las noticias. ¿Te parece que te siento aquí con tu, ¿no? Y ves las noticias y luego continuamos? Como regresarlos a una actividad que es entretenida para ellos. Eso es un muy eficaz. Te escucho y me suena cuando tenemos hijos pequeños, ¿no? Y tenemos que poner límites amorosos porque ya están cansados, porque se quieren ir a dormir, pero no entienden y entonces no se saben regular y entonces entra una explosión de muchas emociones confusas y es como tratar de crear un ambiente de contención para que todo pueda fluir de la mejor manera dentro del caos. La comida, querida amiga, ¿cómo fue para ti la experiencia de la comida con tu padre? O sea, ¿qué opinas de alguien con demencia que quizás ya no quiere comer o que no tiene horarios? Hay que insistir que coma, hay que dejar que coma lo que quiera. ¿Cómo manejaste tú este aspecto? Pues mira, debido a la edad, ¿no? Que de mi papá que estaba, sabes, como que ya no tenía muchos dientes, de que no podía masticar, no podía tragar bien, ¿no? Que es otro de los síntomas, que no hay deglutición. Eh, Siempre fue como muy, mi mamá es muy buena cocinera, entonces siempre la comida era importante para él. Eh, entonces, es ir acomodando, ¿no? Lo que tiene que comer de la manera la mejor posible. Al final eran sopas, cremas, yogurt, ¿no? Como cosas que no tenía que masticar. Pero sí, sí es importante mantener la rutina, ¿no? Ahora, comer en casa de mis papás era sentarse a comer todos, la copita de vino, la comida, la entrada, y ¿no? Y entonces ese ritual a él lo situaba. No sé en otras situaciones en las cuales quizás no hay esta rutina tan implantada, pero yo creo que es importante. Es estos parámetros, ¿no? Que a lo largo del día marcan el paso del tiempo. Sí, Mm. sí. Si dijiste algo interesante hace ratito con respecto a tu abuela, una de las cosas que a mí me pasó y que me he tardado en entender y en como tener otro tipo de experiencias es que fue tan intenso el cuidado, y yo no sé si esto te pasó con tu mamá, tan intenso el cuidado, tan enfocado, tanto servicio, realmente es un servicio, que cuando falleció mi papá no me acordaba de cuando mi papá no era así. Mm. ¿No? Como estuvo disminuyendo su salud física y mental a lo largo de los años, no me acordaba de mi papá cuando era un papá, ¿sabes? Como que me cuidaba y hacía, me enseñaba a manejar y hacía, ¿no? Como todas estas actividades que implicaban muchísima cercanía. Me costó mucho trabajo darme cuenta de eso, como dejar pasar el tiempo y confiar que eso también volvería, ¿no? Porque eso es lo que pasa con el desgaste, ¿no? Sí, absolutamente. Y eso también genera, no sé si te sucedió a ti, pero un poco de culpa, que para mí era como un alivio ya no ver a mi mamá sufrir, ya no ver a mi mamá en una cama, pasándola tan difícil que la verdad los primeros meses fue un total alivio. Sí, sí, sí. Sí. Ay, queridísima, pues estamos llegando pues al final de esta hermosa plática. Siempre nos hace falta tiempo, Ajá. pero me encantaría si nos pudieras dejar con algún mensaje para cerrar esta plática. ¿Con qué te gustaría dejarnos? Mira, yo creo que el proceso de duelo, si nosotros, te voy a decir qué es lo que he descubierto, que, bueno, no descubierto, porque ya estaba descubierto, pero lo que he integrado es que si nosotros pensamos mucho en las personas eh, como tratar de revivir y tratar de mantener el recuerdo vivo, ¿no? Como puedo verlo con mi mamá, es decir, como hablar de mi papá y entonces tanto que le gustaba y recordar a la persona, lo que funciona para mí es como
pedirle a aquello en lo que creemos, ¿no? Sea la creencia que tengamos y sea como hablemos, ¿no? De un poder superior, de Dios, de la diosa, de energía, fuente, etcétera, es ponerlo en manos de aquello, ¿no? Y eso para mí ha sido como un enorme, es como, ahora, ¿sabes? Eso es lo que puedo hacer, es encomendarte, ¿no? A una energía superior. Y eso puede realmente ofrecer como un proceso de duelo más dulce, ¿no? Porque está acompañado. Y luego la añoranza de los recuerdos, todo eso, tiene su propio lugar. Pero saber que yo puedo confiar en que el espíritu de mi padre está cuidado, me dan ganas de llorar, ¿no? Es como yo ya no lo tengo que cuidar, ya regresó a su origen. Y eso me permite, ¿no? Como vivir lo que tengo que vivir más dulcemente. Mm. Mm. Me quedo en silencio de eso que estás compartiendo, de la profundidad, de ese espacio lleno Ujú. donde no necesita palabras, donde solo sentimos. Muchísimas gracias, querida amiga de mi corazón, por estar aquí con nosotros, por compartir tu Gracias. corazón, tu Mm. experiencia. Te abrazo fuerte y, y pues también le mando un abrazo muy fuerte a todo nuestro público que quizás estamos viviendo un momento Mm. similar, ya sea de enfermedad o de un duelo reciente, que puedan entregarse al gran misterio Ujú. y confiar en esa fuerza mayor que nos sostiene en amor. Ujú. Tanto Hasta amor, la... tanto amor a ti y a tu audiencia. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Laurence. Gracias a todos por habernos escuchado y que tengan un excelente día. Hasta la próxima.